Muy buenas noches con todos los asistentes al webinar del día de hoy. Voy a cambiar, ay, perdonen. El día de hoy vamos a contar con la presencia de la docente del Programa Ejecutivo en Tributación, la abogada Mariana Altamirano, quien cuenta con amplia experiencia como gerente del área de Tax Consulting en PricewaterhouseCoopers. Tiene una especialidad en tributación de personas naturales, tributación laboral, tributación de personal expatriado y tributación internacional. Tiene experiencia como jefa del área legal tributaria de AFISCA, es abogada titulada por la PUC y es candidata a magíster por la Universidad Continental. Muchas gracias, Mariana, por acompañarnos hoy. Te doy el pase para que podamos iniciar con la información que vamos a compartir. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Primero que nada, saludarlos, agradecerles a todos por su participación hoy. Es un gusto para mí estar acá con ustedes. Dame un segundo que voy a compartir la presentación que he traído para el día de hoy. Un minuto, por favor. Vamos a compartir. Me avisan si se puede ver. Creo que ahí ya se ve. Sí, ya visualizamos. Perfecto. A ver, primero que nada, bueno, darles la bienvenida a este webinar. Vamos a tocar un tema muy interesante dentro de los varios temas que veríamos en el programa ejecutivo en tributación que hemos preparado para ustedes con mucha dedicación. El programa ejecutivo en tributación consta de 4 materias. Una de ellas es la tributación de personas naturales, que es la que está a mi cargo. Ya les han contado un poco de mi experiencia profesional, académica, y bueno, cuento con experiencia en el tema, así que encantadísima de compartirla con ustedes y estar a su disposición para lo que puedan necesitar, para las dudas que puedan tener a lo largo del curso. Em, Vamos a tener también temas de tributación de tercera categoría, tributación empresarial, que lo ven con otra docente también de excelente trayectoria, temas de imposición al consumo, IGB, y temas de tributación internacional. Así que es un programa bien completo, yo los invito y nos encantaría contar con ustedes. De verdad que es un programa que está hecho con mucha dedicación. Y a mí, como les comento, me toca ver la parte de, perdón, un segundo, de tributación de personas naturales. Entonces, esta asignatura trata los principales conceptos de la aplicación del impuesto a la renta en personas naturales, ¿no? Personas naturales, tanto ustedes como yo, ¿no? A diferencia de las personas jurídicas, ¿no? Tanto por sus rentas de capital como por sus rentas del trabajo, ¿no? Incluyendo algunos conceptos fundamentales como pueden ser el ámbito de aplicación, la base jurisdiccional, ¿no? Cuándo es domiciliado o no domiciliado, por ejemplo, tipo de contribuyente. Y bueno, eso dentro de una mirada de aplicación práctica, incluyendo siempre casuística de las categorías del impuesto a la renta actualmente vigentes. Entonces, eso es un poco lo que se ve en la materia que está a mi cargo, que es tributación de personas naturales. Entonces yo ahora les he traído un tema que dentro de la materia, dentro de los muchos otros que vemos en esa materia, es bien relevante para la situación actual, que es la tributación de operaciones inmobiliarias realizadas por personas naturales. Que es un tema que está muy en boga. Ahorita hay mucha inversión inmobiliaria, pero tal vez muy poco conocimiento de la tributación para las personas naturales en esa materia. Entonces me pareció relevante como una carta de presentación del curso, hablar sobre ese tema en particular. Entonces vamos a entrar en materia, en contexto primero. A ver, como sujetos del impuesto a la renta, porque vamos a hablar de imposición a la renta hoy día, tenemos a los contribuyentes que pueden ser personas naturales o personas jurídicas. Las personas naturales pueden recibir rentas de todas las categorías que hay en el impuesto a la renta, que ahorita las vamos a ver, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son las categorías del impuesto a la renta que se ven ya en extenso en la clase? Son las rentas de primera y segunda categoría, que son rentas del capital, ¿ok? Que son rentas, primera categoría, rentas de arrendamiento, y segunda categoría, otras rentas del capital. Rentas de tercera, que son rentas empresariales, y cuarta y quinta, que son rentas del trabajo, ¿no? Trabajo independiente en cuarta, o sea, recibos por honorarios, digamos, y trabajo dependiente en quinta, digamos, planilla, ¿no? Entonces, es un esquema general de lo que es la imposición a la renta para personas naturales.
Ahora, dentro de ella vemos las rentas de segunda categoría, que como pueden ver en la diapositiva, tienen varios tipos de ingresos que pueden estar en este concepto. Intereses, regalías, dividendos, resultados de la venta de valores, o sea, de acciones, por ejemplo. Y dentro de ello están las ganancias de capital por ventas de inmuebles, que es a lo que yo me quiero centrar el día de hoy en este tiempo que tenemos para conversar. ¿Ok? Ganancia de capital por venta de inmuebles. Cuando una persona natural realiza una ganancia de capital al vender un inmueble. Ahora, ¿qué se entiende por ganancia de capital? La ganancia de capital es cualquier ingreso proveniente de la venta, enajenación-venta, de bien de capital. ¿Y un bien de capital qué es? Que es la pregunta del millón, digamos, ¿no? Es aquel que no está destinado a ser comercializado en el ámbito de un giro de negocio o empresa. O sea, es el que no es mercadería. Si yo me dedico como persona natural a la venta de inmuebles, ahí ya no es una ganancia de capital, porque este inmueble ya no es un bien de capital, ya es mi mercadería. Esos inmuebles se vuelven inventario, digamos, porque me estoy dedicando al negocio inmobiliario. Yo no les vengo a hablar aquí, o en todo caso no del todo, de ese supuesto, sino del supuesto en que tú tienes un bien de tu patrimonio, ¿no? Tu casa, tu departamento, tu oficina, un local comercial, un terreno, ¿no? Y lo quieres vender. ¿Qué pasa en ese caso? En ese caso, si generas una ganancia, sí estaría generando una ganancia de capital porque ese bien es tuyo, no está destinado a una comercialización, ¿no? Esa no es la idea, sino es un bien que tú lo tienes como inversión o como patrimonio y ya luego lo quieres enajenar, lo quieres transferir. Entonces, dicho eso, siempre en la venta de inmuebles, en principio, uno está obligado a tributar con el impuesto a la renta. ¿Y cuál es la base para tributar? La base para tributar es la diferencia entre el valor de venta al que tú vas a vender el inmueble, ¿no? Menos el costo al que tú lo adquiriste. Después vamos a ver más adelante que esto del costo tiene también sus temas, ¿no? Sus condiciones. Pero en principio es el valor de venta es, perdón, la ganancia de capital es, como su nombre lo dice, la ganancia, es el valor de venta menos el costo al que fue adquirido en su momento. ¿Ok? Sobre eso se aplica una tasa del 5%, una tasa efectiva del 5%. Entonces, cuando yo mañana más tarde venda este inmueble en el que estoy ahorita sentada, digamos, en el que estoy ahorita físicamente, que es mi inmueble, lo quiera vender, si genero una ganancia por esa venta, voy a tributar por el 5% sobre esa ganancia. ¿Ok? Ahora, dicho eso, que es la regla general, hay tres supuestos, ¿no? Que tenemos que conocer, que es importante que todos conozcamos y no siempre se saben, en los que no se tributa cuando uno vende un inmueble, no se tributa con impuesto a la renta cuando uno vende un inmueble. El primer supuesto es que no exista ganancia propiamente dicha. Es decir, si tú vendes por alguna razón del mercado, de oportunidad, de una situación personal, qué sé yo, si tú vendes el inmueble por debajo del costo al que tú lo adquiriste, no generas ganancia, por más que haya un valor de venta, al no generar ganancia, no tienes una imposición en ese caso con impuesto a la renta. Esa es una que fluye, digamos, de la operación misma, ¿no? Si no hay ganancia, pues no hay impuesto a la renta, porque el impuesto a la renta es un impuesto que grava la ganancia. Esa es una. Las otras dos son más jurídicas y esas sí las que vamos a explorar un poco más. La segunda forma o supuesto de inafectación en el que uno no está destinado, no está sujeto al impuesto a la renta por venta de inmuebles, es si este inmueble fue adquirido, ya sea a título gratuito o oneroso, o sea, comprado o adquirido a título gratuito, antes del 2004. O sea, ¿eso qué quiere decir? Si yo vendo al día de hoy un inmueble que adquirí yo antes del 2004, por más que genere una ganancia, esa venta no va a tributar con impuesto a la renta. ¿Y ello por qué, estimados? Porque antes del 2004 no existía en la norma peruana un gravamen a la ganancia de capital para personas naturales, que es el supuesto que nos tiene hoy juntos aquí conversando. Entonces, al no existir ese gravamen, eh, el legislador consideró importante no gravar las ventas de bienes que en su momento fueron adquiridos antes de esa fecha. ¿Okay? Entonces, a la hora de analizar una operación inmobiliaria, ustedes que pueden ser parte de la operación, ya sea como propietarios, ya sea como agentes inmobiliarios, ¿no? En general,
ustedes tienen que sentarse a ver si esa operación, estamos hablando de un inmueble que la persona adquirió antes del 2004, en ese caso no hay tributación por el impuesto a la renta, ¿ok? Es un supuesto. Y el tercer supuesto, más importante aún porque es el más común y que no todo el mundo lo sabe, es que la venta de inmuebles que son considerados como casa habitación del vendedor no tampoco están sujetos al impuesto a la renta. Y ahora vamos a ver que por más que se genere una ganancia, no están sujetos al impuesto a la renta. Ahora vamos a ver en breve qué se entiende jurídicamente hablando como casa habitación. Les adelanto que no es el concepto coloquial de lo que podamos entender nosotros como casa habitación, ¿no? Donde vivo, qué sé yo, no. Es un concepto jurídico establecido expresamente en la norma del impuesto a la renta. Pero bueno, antes que eso, solamente dejarles aquí esta diapositiva que les acabo de poner, esta de acá es clave porque es como que un resumen, ¿no? De las tres grandes inafectaciones que hay en el impuesto a la renta por venta de inmuebles, ganancia de capital por venta de inmuebles. Entonces es importante tenerlas en cuenta. No es como un resumen de estos tres motivos y ahorita los vamos a desarrollar un poco más. Esta es la base legal un poco impronunciable, la 35ª disposición transitoria final de la ley del impuesto a la renta, que es la que menciona, en otras palabras, que si el bien fue adquirido antes del 1 de enero del 2004, la operación de venta posterior, ya sea al día de hoy, no se encontrará grabada, ¿no? Entonces, es esta norma la que sustenta lo que les vengo a comentar. No me lo estoy inventando, está en la norma del impuesto a la renta, así que ahí lo pueden encontrar, ¿no? Entonces, al analizarse la ganancia de capital generada por la transferencia de un inmueble, lo primero que hay que analizar es cuándo fue adquirida la propiedad por la persona que va a vender. Ojo, no significa que la propiedad sea de un año antiguo, ponte del 70, no, significa que la persona que la va a vender la haya adquirido en ese momento, ¿ok? Es, hay una diferencia ahí, ¿no? No es que estamos hablando necesariamente solo de los inmuebles antiguos, sino estamos hablando de que la persona que va a vender haya adquirido antes del 2004 a cualquier título, digamos, ¿no? Y bueno, la otra que sí les comenté que requiere un mayor análisis, la otra forma de inafectarse, digamos, es el concepto de casa-habitación. ¿Qué es casa-habitación para la ley del impuesto a la renta? Y bueno, como les comentaba al inicio, todos estos temas se tratan mucho más al detalle en la clase de imposición de personas naturales. Ahorita lo estamos haciendo de una manera rápida, digamos, por el tiempo, pero queremos aprovechar el tiempo de la mejor manera y darles contenido de valor que ustedes se puedan llevar. Entonces, les comento brevemente. El concepto de casa-habitación se entiende como un inmueble que tú lo tienes en tu propiedad, o sea, fue adquirido por ti propio por lo menos 2 años, ya lo tienes que tener en tu propiedad por lo menos 2 años, y no estar destinado exclusivamente a conceptos como comercio, industria, oficina, almacén, cochero o similares. O sea, en otras palabras, la norma lo que quiere decir es que tiene que ser un inmueble destinado a vivienda, ¿ok? No te dice que tú vivas ahí, ojo. Si bien tal vez muchos tributaristas consideramos que es lo que se debería entender, no es así lo que dice la norma, ¿no? Lo que dice la norma, lo que fluye de la norma, es que uno lo tenga en su propiedad por 2 años, ¿ok? Y que esté destinado a vivienda, ¿no? Entonces, si hablamos, por ejemplo, de un local comercial, nunca va a ser casa habitación inafecto. Si hablamos de un local industrial, nunca va a ser casa habitación inafecto, porque tiene que ser destinado a vivienda, ¿ok? O no destinado a estos fines, digamos. Pero ojo, no es que si yo tengo 4 propiedades que califican porque las tengo más de 2 años y son por decir departamentos, ya tengo 4 casas, habitaciones y me puedo inafectar las 4 veces cuando lo vendan. No, no es así. Tampoco es tanto así. La norma lo que dice es que si tú tienes líneas abajo, la norma dice, si tú tienes más de un inmueble que se considera como casa habitación, eh, solamente podrás inafectar aquel último que vendas. O sea, si yo tengo 4 inmuebles, siguiendo el ejemplo, que cumplen con las características, vendo el primero, estaré grabado con el 5%. Vendo el segundo, estaré grabado con 5%. Vendo el tercero, estaré grabado con 5%. Vendo el cuarto, ahí sí ya me puedo inafectar y tributar cero, ¿no? Porque eso pasa cuando tienes varios que califican como casa habitación. No es que tengas una inafectación por cada uno de ellos, no, 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 la norma no es tan magnánima, digamos. Entonces, así es como funciona este tema de la casa habitación. Por supuesto, es un tema que se da para mucho análisis, tiene mucha casuística, pero vamos a ver los conceptos generales.
Ahora, acá les he traído unos cuantos informes de la Administración Tributaria, la SUNAT, sobre la materia. ¿Ok? La SUNAT emite regularmente informes de carácter general a consultas que se le hacen por conceptos, no sé, gremios, grupos, le hacen consultas por determinados conceptos y la SUNAT contesta. No son normas legales, eso se los explico en clase, no son normas legales, pero son vinculantes para la propia administración tributaria, para los funcionarios de la SUNAT, los fiscalizadores de SUNAT. Entonces vamos a ver qué criterios ha tenido SUNAT en estos informes, que son algunos de los cuantos que hay sobre el tema, sobre los temas de ganancia de capital por venta de inmuebles. Por ejemplo, en este informe del 2012, que está acá a la izquierda, se le pregunta a la SUNAT si es que la venta de un inmueble construido después del 2004 sobre un terreno adquirido antes del 2004, si el terreno fue adquirido, pongamos, en el 2003 y la construcción fue en el 2005, si al momento de la venta el inmueble está exonerado, o perdón, inafecto o grabado. Y lo que el criterio de SUNAT es que porque el terreno se adquirió antes del 2004, por más que la construcción haya sido hecha después, ya se entiende que la venta está inafecta, ¿ok? Manda el momento de venta de adquisición del terreno. Esa es una, por ejemplo. Luego, otra. Eh, Preguntan si un terreno sin construir puede ser casa habitación. Le preguntan a la SUNAT. Y la SUNAT contesta que no. No, porque el argumento, y comparto que menciona la SUNAT, es que de alguna manera el concepto de casa habitación tiene que ver con un lugar que esté destinado a ser morado, digamos, ¿no? Que uno pueda vivir en él. Y un terreno sin construir, pues no, no se puede, ¿no? Entonces, no, el terreno nunca es casa habitación inafecto, ¿no? Eh, ya hay también una casación de la Corte Suprema que ha también analizado el tema y ha llegado a la misma conclusión de la SUNAT, ¿no? Que no es casa habitación el terreno en ningún caso, digamos. Luego hay otro informe interesante que te pregunta, ¿no? ¿Qué pasa si yo tengo un local comercial y a la vez mi casa en un mismo inmueble? ¿Ok? Sin división. O sea, tengo el local comercial en el primer piso y la casa en el segundo piso. ¿Es casa habitación o no? En ese caso, la SUNAT ha determinado que al no estar determinado, no estar destinado exclusivamente, como dice la norma, al comercio, en ese caso sí podría ser casa habitación inafecta la venta de esta casa que tiene este inmueble que tiene un uso mixto, digámoslo así, ¿no? Entonces también puede ser casa habitación inafecta. Luego, otro bien interesante, le preguntan a la SUNAT, ¿qué pasa si es que tú tienes varios inmuebles, pero por ejemplo, tienes 5 inmuebles? Vamos a poner el ejemplo. 4 de ellos no califican nunca como casa habitación porque son locales comerciales, terrenos, son locales industriales, oficinas, qué sé yo. Y tienes uno que sí califica como casa habitación porque es un departamento y lo tienes más de 2 años, por poner el ejemplo. ¿Qué pasa en ese caso? Si tú tienes 5, ya de por sí, cuando vendas el departamento, no vas a tener casa habitación nunca exonerada o inafecta, porque tienes 5 inmuebles, ya, la respuesta es no. La respuesta es, claro que sí puede ser casa habitación inafecta, porque es el único que sí, que califica como tal. Puedes tener muchos más, pero esos nunca van a calificar como casa habitación. Entonces, por ese único que sí califica, sí podrías estar inafecto. Eso es lo que dice este informe que también considero yo correcto. Ya cuando veamos en la clase algunos informes, si hay alguno que yo considero que, o consideramos que no tiene el análisis tan fino o no es correcto, pues también lo mencionaremos, pero en este caso yo concuerdo con el informe, ¿no? Bueno, esto es en cuanto a que no esté sujeta la operación a impuestos, ¿no? Son los primeros, hemos visto los supuestos en los que la operación no está sujeto a impuestos. Ahora, vamos a ver qué pasa en una operación que sí está, porque no calza en ninguno de los supuestos que hemos conversado previamente, ¿no? A ver, ¿qué pasa si tienes una venta de inmueble que sí está sujeta a impuestos? Bueno, les contaba que la tasa es del 5%, ¿no? Que se aplica sobre la ganancia de capital. O sea, el valor de venta menos el costo de adquisición, ganancia de capital, ahí se aplica el 5%. ¿Ok? Pero hay un tema que hay que tener en cuenta que no mucha gente lo maneja y que es bien interesante y bien importante porque la propia norma lo permite respecto al costo de adquisición, ¿ok? Y es que la norma te permite actualizar tu costo en relación al índice de corrección monetaria, que es el efecto de la inflación, en la economía, digamos, ¿no? Entonces tú puedes actualizar el índice de corrección monetaria sobre el costo. ¿Cómo lo haces? Lo haces cuando vendes un inmueble
En el momento de la venta, tú te vas a la página del Ministerio de Economía y Finanzas del MEF y entras a la última resolución vigente sobre índice de corrección monetaria. Lo buscas en Google, es súper sencillo. Y entras a la última resolución vigente. Entras ahí, te sale un Excel, un archivo Excel, ¿ya? Y en este archivo Excel hay columna que es año y mes. Entonces tú buscas el año y mes de su adquisición. Por ejemplo, si tú lo adquiriste en enero del 2017 y por alguna razón no es casa habitación, porque bueno, en fin, no califica como tal, o sea, sí está grabado, digamos, ¿no? Entonces tú entras, hoy lo quieres vender, hoy 2025, hoy junio del 2025, entras a la resolución de índice de corrección monetaria MEF y buscas en esa tabla enero 2017 y te va a salir un factor. Pónganle que sea 1.3. Entonces, tu costo, el que te costó en su momento en enero del 2017, lo vas a multiplicar por 1.3 y por ende automáticamente el costo se va a elevar, ¿no? De alguna manera se va a elevar. Y eso, por supuesto, te conviene porque a mayor costo, menor ganancia y menor base para tributar. Entonces, esto del índice de corrección monetaria es básico saberlo, porque muchas veces lo que se hace es tributar sobre la diferencia entre el valor de venta menos el costo, y eso no es correcto, porque la norma te permite esta actualización del costo, digamos, ¿no? Y bueno, entonces eso es un tip que les dejo ahí interesante en la tributación inmobiliaria para que lo tengan en cuenta. Ahora, otra cosa que siempre me preguntan y es válido mencionarlo. ¿Qué pasa si compraste a título, no compraste, perdón, si adquiriste a título gratuito? O sea, si no lo compraste, ahí cuál es tu costo. Bueno, ahí hay un tema. Hasta el 2000, si te lo donaron o lo heredaste, qué sé yo, antes del 2004 no hay ningún problema, porque acuérdate que cuando lo vendas no vas a estar sujeto a impuestos. Entonces no interesaría ver el costo ahí, digamos, ¿no? Así haya sido adquirido a título gratuito. Entre el 1 de enero del 2004 y el 31 de julio del 2012, que cambió la norma, el costo sí te permitían un costo, así lo hayas adquirido a título gratuito. Y el costo era el valor del autovalúo, ¿ok? Para efectos del predial. Sí te permitían ese costo, que no es mucho, pero sí suma, digamos, ¿no? Pero luego, a partir del 1 de agosto del 2012, hubo un cambio en la norma y lo que te dice la norma actual es que cuando tú adquieres a título gratuito, ya sea por herencia, anticipo, donación, qué sé yo, el costo computable es cero, ¿ok? El costo computable es cero, o sea, tú tributarías sobre el valor de venta cuando vendas ese inmueble que fue adquirido a título gratuito. Pero te lanza un salvavidas la norma y te dice, a menos que puedas acreditar de manera fehaciente, o sea, con documentación fehaciente de fecha cierta, digamos, y con documentación válida, el costo que tuvo para tu transferente inicial, o sea, para el que te heredó a ti, para el que te donó a ti. Si tú puedes acreditar el costo que tuvo para esa persona en su momento, puedes tomarlo, ¿ok? Pero bueno, vamos a ver si, caso por caso, ¿no? Y ver si en el caso particular es posible o es factible que tú puedas acreditar el costo que tuvo para el transferente inicial, digamos, ¿no? Pero en principio, lo que te dice la norma es que si tú adquieres el título gratuito, cuando tú vendas, tu costo es cero. Quiere decir que aplicas el 5% sobre el valor de venta, ¿ok? Tema interesante que también hay que tener en cuenta. Luego, antes de cambiar de tema, también hay algunos supuestos interesantes para no domiciliados. Vamos a ver en la clase de tributación de personas naturales qué es un no domiciliado para efectos fiscales y qué requisitos adicionales tienen los no domiciliados cuando venden una propiedad en el Perú. ¿Ok? Hay que ver eso también. No lo he traído acá porque ya no nos gana el tiempo, pero les dejo ahí que también hay un tema ahí que analizar. Otro tema importante en la tributación inmobiliaria, el concepto de habitualidad. No sé si han escuchado hablar, pero yo les hablaba de que en ganancia de capital por venta de inmuebles, ¿no? Cuando uno transfiere un bien de su patrimonio, tributa con 5% si hace ganancia. Pero hay que tener en cuenta que la norma te establece que tú sales de la segunda categoría, que es la ganancia capital, y te vuelves un supuesto de tercera categoría, es decir, de renta empresarial, cuando tú haces más de tres eh, o más bien dicho, tres enajenaciones, la tercera inclusive, en un mismo ejercicio. ¿Y qué se entiende por ejercicio? Se entiende desde enero a diciembre. ¿Ok? Si tú desde enero a diciembre haces tres ventas de inmuebles, ya para la número tres, digamos, te has convertido en lo que se llama habitual. ¿Ok? Te has convertido en habitual. Y convertirse en habitual tiene sus consecuencias, porque como te conviertes en habitual,
ya no tributas, ya no te toca la tasa del 5%, sino te toca ya una tasa empresarial corporativa, digamos, que puede llegar hasta el 29.5% por esa venta. Y no solamente eso, sino que tú ya te quedas con esa condición de habitual por 2 ejercicios, o sea, 2 años más. Todo lo que vendas en esos siguientes 2 años, ¿ok? Ya te, te toca como habitual, ¿ok? Te toca como ya como una tasa mucho más elevada. Entonces hay que tener en cuenta eso. Si uno no se dedica al negocio inmobiliario, si no tiene bienes de capital propios, no tendría por qué tributar más del 5%, pero si uno no se asesora bien, digamos, y vende los 3 inmuebles en el mismo año, lo que va a pasar es que por el tercero sí va a caer en este supuesto de habitualidad y va a pagar hasta un 29.5% de impuesto a la renta. Entonces hay que tener eso en cuenta cuando uno hace su planeamiento, porque todo hay que hacerlo pues con una asesoría previa, cuando hace su planeamiento no caer en este supuesto de habitualidad. Ahora, siempre me preguntan, bueno, entonces, por ejemplo, yo me dedico, qué sé yo, a la venta de inmuebles. Entonces, lo que voy a hacer es voy a vender dos un año, dos el siguiente y así, perfecto, nunca soy habitual. Error, error. Porque eso es aplicable cuando uno tiene bienes de capital. Yo les empezaba este webinar diciendo que esto, lo que estoy comentándoles ahorita, aplica cuando uno tiene bienes de capital, ¿no? O sea, que no son los destinados a hacer mercadería. Si en el supuesto que yo les estoy poniendo ahorita, esta persona tiene los bienes inmuebles como dedicándose al negocio inmobiliario, entonces los tiene como para venta. Eso es, ese tener los inmuebles para venta hace que tú generes renta de tercera categoría desde el primer momento. No tienes que esperar a ser habitual para ya estar en el 29.5%. No, eso nunca fue una ganancia de capital. Eso siempre fue lo que llamamos renta producto, que ya lo vamos a explicar también cuando veamos en la clase las teorías del impuesto a la renta, ¿no? Y eso va a implicar, y la propia norma lo dice en el artículo 1, miren, de la ley del impuesto a la renta, que cuando uno vende inmuebles o bienes que son destinados a su enajenación, o sea, compra para vender o construye para vender con ese ánimo empresarial, ya por el ánimo empresarial ya eres renta de tercera desde el primer momento. ¿Ok? Porque siempre me dicen, Mariana, a ver, entonces yo voy a lotizar, por ejemplo, caso clásico, voy a lotizar un terreno y voy a vender 2 lotes en tal año, 2 lotes el siguiente, 2 lotes el siguiente, y así nunca voy a ser habitual. Bueno, yo les tengo que decir que eso es un error, porque tributariamente hablando, por supuesto, si comercialmente te funciona, en fin, que no creo tampoco, porque eso de vender dos es un negocio medio extraño, pero digamos que tributariamente hablando no funciona porque eso ya no es que uno para caer en habitualidad tiene que haber sido primero ganancia de capital. Entonces, el primero 5%, el segundo 5%, el tercero 29.5%. En este caso, nunca fue ganancia de capital porque siempre eran lotes destinados a la venta. Entonces, en ese caso, el 29.5 o hasta 29.5 te aplica desde el primer lote, no te aplica desde el tercero. Entonces, no te libras por vender dos cada año. Eso es desde el primer momento. Y sobre eso, estimados, hay informes ya de la SUNAT que hablan del tema, ¿no? Por ejemplo, hay un informe muy, muy interesante que habla de parcelación, ¿no? Que es cuando tienes este lote, lo vas a parcelar, no sé qué. Entonces dice, ok, le preguntan a la SUNAT si eso es ganancia capital o renta producto, o sea, ya renta de tercera. Y la SUNAT responde que claramente el ánimo empresarial está ahí desde el momento en que tú parcelas, ¿no? Entonces, eso ya es una renta empresarial, es renta de tercera, ¿ok? Tengamos esos conceptos claros de ganancia capital versus un ánimo empresarial, porque son distintos. Yo lo que les he venido diciendo hasta el momento, lo anterior, es todo esta inafectación de antes del 2004, esta inafectación de casa-habitación y todo lo que hemos conversado, la tasa del 5%, el índice de corrección monetaria, todo eso que hemos conversado es para ganancia de capital. Cuando tú vendes un bien de tu patrimonio, pero si tú ya te quieres dedicar al negocio inmobiliario, de alguna manera, ya es un supuesto distinto. Ahí tu tributación es otra, ¿ok? Tributas como empresa. Así lo hagas como persona natural o persona natural con un negocio, no te libras, tributas como empresa, ¿ok? No es que puedes aplicar estas normas de ganancia de capital. Entonces, bueno, señores, esto es un poco una pincelada breve de lo que se ve en la clase sobre el tema de ganancias de capital o temas de tributación inmobiliaria.
hay muchos temas más interesantes por tocar en este caso. Por ejemplo, les suelto otro, ¿no? Tal vez ustedes saben que cuando uno vende un inmueble, al momento de ir a la notaría para elevar el trámite, eso ya es más un tema de la práctica, ¿no? Para elevar el trámite a escritura pública, a la minuta de escritura pública y después, por supuesto, a registros públicos, el notario te va a exigir que tú le presentes el pago del impuesto a la renta, ¿no? Entonces ahí tú tendrás que presentar el pago, o si tú estás en un supuesto en el que tú consideras que no estás afecto por lo que acabamos de comentar, por los supuestos que acabamos de conversar, si tú consideras que no estás afecto, lo que corresponde es que tú presentes una declaración jurada, que es un formato típico, digamos, que ya está preestablecido, donde tú marcas el supuesto por el cual no estás afecto y como podrán ver cuando les muestre en clase este formato, está preestablecido para los casos que hemos conversado, ¿no? Si es casa habitación, si no está afecto porque, bueno, ya es habitual o si no está afecto porque es antes del 2004, digamos. Entonces, si tú estás en alguno de esos supuestos, marcas ahí y en vez de presentarle al notario el pago del impuesto, pues le presentas este tema de la declaración jurada de no estar afecto a, ¿no? Entonces es un tema ya más de la práctica, ¿no? Es un tema ya más de la práctica. Ahora, bueno, aprovechando un poco el tiempo, les contaba que hay también supuestos específicos para no residentes, no domiciliados fiscales. Bueno, les comento. Cuando una persona es no domiciliada fiscal, y un no domiciliado lo vamos a ver en extenso en la clase, pero un no domiciliado es aquel extranjero que llega al Perú y que no pasa todo el tiempo que tiene que pasar, 183 días para ser exactos, para convertirse en domiciliado, o un peruano que se va del Perú por determinado tiempo, adquiere la residencia en otro país o se va más de 183 días también y pierde la residencia fiscal peruana. En cualquiera de esos casos es no residente fiscal, lo cual tiene sus consecuencias, no es necesariamente malo ni bueno, simplemente tiene sus consecuencias tributarias. Y en este caso, para efectos de venta de inmuebles, si un no domiciliado tiene un inmueble en el Perú y lo quiere vender, ¿qué duda cabe que igual va a tributar? Porque es renta de fuente peruana, que es un supuesto que también vamos a ver. Y por ende, el Perú tiene la potestad tributaria de gravar ese ingreso. La tasa es la misma que la de un domiciliado. Antes era una tasa del 30% de la ganancia, ahora es 5%, igual que un domiciliado. Pero sí se mantuvo un requisito adicional. Nosotros los domiciliados, que creo que somos todos los presentes, cuando vendemos un inmueble, solamente tenemos que acreditar nuestro valor de venta y nuestro costo actualizado por el índice de corrección monetaria y sobre eso aplicamos el 5% y ya está. Cuando eres no domiciliado, lo que tienes que hacer es hacer un trámite previo que se llama la certificación de capital invertido, que es que tú tienes que ir a la SUNAT a pedir a la SUNAT que previamente a la venta te certifique que tu costo ha sido tal y que es válido tu costo. Y eso lo hacen, ¿por qué? Porque le resulta más complejo a la SUNAT fiscalizarte posteriormente un no domiciliado, pues no tiene las herramientas, ¿no? Entonces lo que hacen es fiscalizarte de manera previa. Entonces te dicen, por favor, dame toda la documentación que acredite el costo que tuvo tu inmueble en su momento y yo te lo voy a acreditar. Entonces, esto hace que el trámite se vuelva un poco engorroso porque este trámite demora, ¿ok? Tiene una duración máxima de 30 días hábiles, ¿ok? Al día número 30, si la SUNAT no te ha contestado, tú lo entiendes como aceptado, pero tienen que pasar esos 30 días, ¿no? Entonces es un poco complejo y para operaciones inmobiliarias puede ser un poco lento en comparación de la volatilidad que tienen las operaciones inmobiliarias, como ustedes saben, ¿no? Entonces ahí también tenemos un tema que hay que explorar. Y bueno, simplemente aprovechando los momentos que nos quedan, solamente para repasar, les decía que las rentas perdón, quiero llegar a esta diapositiva. En clase vamos a ver que el impuesto a la renta se divide en 5 categorías, ¿no? De las cuales las personas naturales pueden obtener todas, mientras que las personas jurídicas solamente la tercera categoría, que es la que van a ver en la clase de tributación empresarial, que la dicta una especialista brillante, que la verdad que la van a aprovechar mucho la clase. Pero bueno, a mí lo que me toca es hablarles de las de rentas de personas naturales. Y las personas naturales pueden obtener rentas de primera categoría, que son rentas del arrendamiento, o sea, cuando uno da un inmueble en alquiler, les adelanto que uno está sujeto al impuesto a la renta, entonces va a tener que tributar cuando uno da inmuebles en alquiler, esa es primera categoría. Luego tienen segunda categoría, que segunda categoría son otras rentas del capital,
y dentro de otras rentas del capital encontramos todas estas que están acá. Puede ser cuando uno, digamos, presta dinero y obtiene intereses, cuando uno obtiene regalías, cuando uno obtiene dividendos, por ejemplo, de empresas, ¿no? Cuando uno obtiene ganancias de capital, pero esta vez por venta de acciones, o sea, de valores, ¿no? Que también tiene toda una regulación específica que la vemos en la clase. Y lo que nos hemos centrado el día de hoy, que es el tema que elegí para conversar con ustedes, la ganancia de capital por venta de inmuebles, ¿ok? Entonces, eso es en cuanto a la segunda categoría. Luego viene la tercera categoría que me dirán, Mariana, ¿qué hace acá la tercera categoría si es renta empresarial y estamos hablando de personas naturales? Bueno, acuérdense que hay la figura de la persona natural con negocio, que es el RUC, que es tu RUC, pero es con tu mismo RUC 10, pero haces actividad empresarial, digamos, ¿no? Tienes tu emprendimiento como RUC 10, no formalizas una persona jurídica, pero haces actividad empresarial. Entonces, una persona natural sí puede obtener rentas empresariales, ¿ok? Entonces, eso también eh, eh, hay que tener eso. Sí, Richard, estoy leyendo el chat. Ahorita pongo la diapositiva de índice de corrección monetaria, solamente quería revisar un poco esto como conceptos claves que tener en cuenta, pero ahorita la pongo. Y bueno, y rentas de cuarta y quinta, que son las rentas del trabajo, ¿ok? Entonces, esas son las categorías que hay dentro de las cuales la persona natural puede estar en cualquiera de estas categorías. Ojo, no es que tú estás solamente en una, no es que hoy yo estoy en primera, yo estoy en segunda, yo estoy en quinta, no. Uno va a estar en las categorías dependiendo de la actividad que realice, del tipo de ingreso que genere. Yo puedo estar en todas, ¿ok? O puedo estar en dos. Puedo por ejemplo, dedicarme a dar mis asesorías legales y estar en cuarta como consultora independiente y también puedo tener un inmueble alquilado y estar en primera. Entonces, con mi mismo RUC puedo estar en primera y en cuarta. O por ahí vender acciones y estar en segunda también. O sea, no es que tú solamente estás en una, a eso quiero llegar. Puedes estar en varias categorías dependiendo del tipo de ingreso que recibes, ¿ok? Que percibes, ¿no? Eso es un tema. Luego estaba esta diapositiva que les digo que es bien importante, que es cuando ya estás en un supuesto de ganancia de capital, que les repito, es los bienes que no están destinados a ser comercializados como un negocio, ¿ok? No son los bienes de tu patrimonio. Si tú estás en el supuesto de ganancia de capital, esta diapositiva te interesa porque son los casos en los que no está sujeto al impuesto, que es cuando vendes por debajo del costo, cuando vendes inmuebles adquiridos antes del 2004, y sobre eso hay casuística a patadas, digamos, y cuando vendes inmuebles que son casa-habitación, y sobre eso hay más casuística todavía, como se podrán imaginar, ¿no? Encantada en la clase o ahora de absolver cualquier pregunta, alguna casuística que puedan tener. Y bueno, y a pedido del público, el tema del índice de corrección monetaria, lo que les contaba, pero antes de eso, esto, ¿no? La tasa es del 5%, que se aplica, más bien dicho, sobre la diferencia entre el valor de venta menos el costo de adquisición, pero el costo de adquisición se tiene que elevar, ¿no? Por este índice de corrección monetaria, ¿ok? Que como les comento, ¿dónde lo encuentran? Lo encuentran en la página web del Ministerio de Economía y Finanzas del MEF, ¿ok? Buscan índice de corrección monetaria MEF y ahí les sale. Perdónenme un segundo para refrescar. y y bueno, ahí lo encuentran y les va a salir, ya esto es como un tip práctico nada más, les va a salir varias resoluciones, tienen que irse a la de más arriba porque es la vigente, o sea, la vigente por cada mes. Si tú estás vendiendo, si tú estás firmando la minuta ahorita en junio, pues te vas a la de más arriba, que es la de junio, entras ahí, hay un Excel, y en ese Excel te va a salir todo un cuadro de años y meses, y ahí vas a cruzar y vas a buscar el año y mes de tu adquisición. ¿Ok? O sea, vas a entrar en la fecha de venta, o sea, ahora, pero vas a buscar el año y mes de la adquisición. Entonces, entras al año y mes de la adquisición y ahí vas a encontrar el factor que le aplicaría para, no actualizar este costo. Es un tip interesante que te ahorra impuestos porque te sube el costo y por ende te baja la base imponible, ¿no? Entonces, bien importante tenerlo en cuenta y nadie te lo va a decir.
O sea, no es que tú vas a ir a la notaría y te van a decir, ya actualizaste tu índice de corrección monetaria, no va a pasar eso. La SUNAT no te va a llamar para decirte eso, ¿no? Es algo que uno ya a la hora de declarar tiene que ir con su costo ya actualizado, ¿no? Para obtener la ganancia sobre valor de venta menos costo actualizado. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Y solamente para culminar un poco mi participación, a menos que haya alguna pregunta, yo encantada de absolverla. Eh, Como siempre en la clase, quiero que sepan que la dinámica de la clase es totalmente participativa, o sea, a mí cuando en mi clase me encanta que todo el mundo levante la mano, que escriban por el chat, que interrumpan en la clase, la verdad que totalmente abierta a que eso sea a que la clase sea una conversación porque todos aprendemos de las experiencias del resto, ¿no? De los casos del resto y la idea es que nadie se quede con ninguna duda en la medida de lo posible y en lo que yo los pueda ayudar, por favor, lancen sus preguntas en la clase encantada. Y si tienen alguna acá, les ha quedado algo no muy claro también. Bueno, y solamente para culminar mi participación, hablar el tema de la habitualidad, ¿no? Ya saben que cuando uno vende una, 5%, dos, 5%, tres dentro del mismo año, ya estás en el hasta 29,5%, ¿no? Entonces, y eso te va a durar 2 años más, ¿no? Entonces hay que saber este tema, porque si uno no se dedica al negocio inmobiliario, no tendría por qué llegar a la habitualidad si es que hace un planeamiento tributario adecuado. Y ese es otro tip que les quiero dejar para que no lleguemos pues a este supuesto en el que nadie quiere estar, digamos, ¿no? Entonces, bueno, solamente repetirles que de todo esto hay casuística un montón, que la vamos a ver en clase. Eh, Hay un montón de supuestos, pero bueno, ahorita les he querido traer un poco lo básico para que se queden ahí un poco con alguna información de valor que les pueda servir en su devenir, porque yo sé que el tema inmobiliario ahorita es lo que está pues en boga, ¿no? Entonces, qué mejor que hablar de temas inmobiliarios para calentar un poco antes de la clase. A ver, eh, ¿qué más? Richard, gracias por tu comentario. Encantada de la vida de lo que te pueda ayudar. A ver, si alguien tiene alguna pregunta, por favor, con toda confianza, y si no, si ha quedado claro, espero que sí, eh, sí, espero no haber hablado demasiado rápido, pero quería aprovechar un poco el tiempo. Doy pase a las chicas para que tengan alguna información que les quieran comentar. Y bueno, conmigo será, espero, hasta la clase, pues espero verlos a todos en la clase, los esperamos con mucha ilusión. Y nada, doy pase acá a las chicas para que les puedan dar la información que tienen para ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariana, y gracias a todos los asistentes. Va a seguir nuestra asesora Maricelis para que les pueda comentar sobre cómo se pueden inscribir a este programa de tributación. Nuevamente agradecerte, Mariana, por tu tiempo y vamos contigo, Mari. Gracias, Luciana, por el pase. Muy buenas noches con todos los participantes. De verdad espero que les haya gustado el día de hoy el webinar